Gracias. Buenas noches. ¿Por dónde entramos? ¿De lo que no hemos visto de los presidenciables o de lo que ya vimos por parte de uno, en donde dice que pues esta reforma educativa de Peña tiene que echarse abajo y empezar de nuevo? Yo creo que es muy significativo las dos cosas, porque estamos, digamos, en los dos extremos. Por un lado, aquellos que ven que la reforma educativa desde su punto de vista no es tal, que ha sido una reforma meramente administrativa y que desde su perspectiva no se consensó con los maestros y que se tiene que, de llegarse al poder, echar para atrás. Y hay críticas muy fuertes sobre el contenido de la reforma. Y del otro lado está el discurso, pues con franqueza también creo, acrítico y porrista de parte del gobierno que quisiera sobrevender los avances de la reforma educativa. Y en medio están los silencios de un par de candidatos que hablan de la importancia de la educación como parte del desarrollo, pero que hasta ahorita no han precisado qué de la reforma educativa podrían mejorar, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Y en esos extremos estamos observando, de cara a las alianzas políticas que se están dando de un lado y del otro, el resurgimiento además y el coqueteo ya abierto con personajes que en el pasado han sido identificados pues como causantes o parte de la causa de los problemas serios de corrupción y de mala calidad que tenemos en la educación de nuestro país. Estoy hablando claramente del acercamiento con la gente del Baester Gordillo por parte de Morena y e incluso también pues con el coqueteo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y lo que preocupa, colegas, es que cuando uno observa los avances de la reforma educativa, definitivamente hay muchos puntos que se tienen que criticar, problemas serios en cómo se ha hecho la evaluación de los docentes y sobre todo la capacitación de los mismos a partir de sus resultados para realmente hacerle lo que llamaba Aurelio Nuño en su momento los trajes de la medida y que pues nosotros en varias ocasiones le dijimos pues ese sastre tiene que ir nuevamente a la escuela porque tienen problemas serios los cursos que se le dan a los profesores. Hay un problema serio de las tutorías que se le están dando a los nuevos profesores, por ejemplo. La Auditoría Superior de la Federación documentó que el 75% de los recursos que se destinaron al programa de inglés en la revisión de la cuenta pública de hace 2 años, la autoridad no puede dar cuenta de cómo se usaron correctamente. Y estos son algunos ejemplos de problemas serios que tiene la forma en que implementas la reforma educativa. Pero una cosa es eso y otra cosa es decir, hay que tirarla. Porque justo uno de los problemas que tenemos ha sido cómo creamos un verdadero servicio de carrera para que podamos elegir, por ejemplo, a los mejores docentes. Y eso es lo que a mí sí me preocupa, pues de algunas de las posturas pues, que ha expresado López Obrador específicamente en esta materia. Y en este sentido, ¿qué es lo que tienen que hacer los otros candidatos en este momento ya a la presidencia de la República? Ya hemos visto que uno de ellos, Andrés Manuel López Obrador, pues ha dicho abiertamente que va a echar para atrás esta reforma en materia educativa, pero hay quienes dicen que le falta madurar, que le falta pues apretar unas pequeñas tuercas para que funcione. ¿Qué es lo que tienen que hacer estos candidatos? Pues yo creo que hay tuercas que sí necesitan un ajuste sustantivo y que uno esperaría pues de los otros candidatos que le entraran al tema, que si realmente la educación es esta herramienta que aspiramos para el ascenso social y para el desarrollo, pues que fuera uno de los temas de preocupación en la discusión de la política que viene en las siguientes semanas cuando ya arranquen oficialmente las campañas políticas. En las próximas semanas habrá encuentro con los distintos candidatos presidenciales, pues esperemos que los 3 candidatos acudan para discutir específicos de sus propuestas de política educativa, no vaguedades, y que veamos, por ejemplo, uno de los retos que vamos a tener como país. ¿Cómo haces compatible, por un lado, la calidad y el espíritu del mérito con la oportunidad y la equidad de oportunidades educativas? Y eso no es nada fácil. No solamente por los votos. Mira, es que vale la pena remarcarlo de esa manera como lo estás haciendo, Marco, porque si no nos perdemos en medio de todo este punto. Reitéralo, por favor, y 2 elementos más muy puntuales. A ver, tenemos un problema de calidad generalizado. Sí. La mayoría de los jóvenes y de los niños no comprenden lo que leen y no saben bien de las matemáticas. Correcto. Entonces, eso implica la necesidad de mejorar problemas de cómo formamos a nuestros docentes y de poner al mérito
como realmente un valor para el que ingresa al servicio educativo y para los que aspiran a ser profesores en el servicio público de nuestro país, ¿ok? Pero al mismo tiempo, hay desigualdades de oportunidades educativas muy importantes y Planea y PISA y demás muestran que las ofertas educativas a las que van la gente de menores recursos son las peores de todas las opciones educativas en el país. Bien. ¿Cómo haces para que puedas dar oportunidades educativas de calidad y puedan convivir estas dos cosas que pareciera que están en tensión y que eso es lo que a mí me provoca cuando dicen ningún examen para el ingreso a la universidad? ¿En serio? ¿En serio vamos a pensar que de esa manera vamos a tener calidad educativa? Claro. Sí tenemos que ver cómo hacemos medidas compensatorias para aquellos que no tienen oportunidades, De acuerdo. pero son oportunidades de calidad. Y en este sentido quiero preguntarte, ¿en qué momento los maestros se van a convertir en un rehén de votos hacia uno u otro candidato con las promesas precisamente de campaña en este sentido? Pues ya conocemos la de echar para atrás la reforma educativa, que muchos profesores estuvieron en contra de esta. Pues ya vemos las primeras señales con preocupación de nuevamente la tentación de usar como botín político a la educación. Claro. Promesas van de que le van a aumentar el salario, porque esto no nomás es López Obrador. Eso también Yamit dijo, no, le vamos a aumentar el salario a los maestros, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿cómo? ¿Cómo se van a financiar? ¿Cómo vamos a corregir los problemas? O sea, ni siquiera hay una ventana de autocrítica por parte del gobierno, del candidato gubernamental, por ejemplo, para identificar, máxime que el que coordina su campaña es el exsecretario de Educación, para decir, a ver, ¿qué cosas de la reforma no están funcionando para mejorar? Entonces, por eso decía al principio, cuando platicaba con ustedes, decir, bueno, estamos en los dos extremos. El que no tiene capacidad de aceptar las cosas buenas que está pasando con la reforma, y el otro porristo que dice que todo es maravilloso y que no hay que casi moverle ninguna coma a la reforma educativa. Oye, bueno, por entonces, casi nos termina el tiempo, pero por este escenario que estamos entendiendo muy bien, por este mapa que nos lo estás explicando de manera muy precisa, lo peor que puede pasarle a México en este sector es que echemos toda la borda. Exacto. Eso es lo peor, ¿no? Exacto. Lo que tenemos que Entendiendo- hacer, si somos serios, perdón Sí, la interrupción, sí, sí, Héctor, es analizarla, cuáles son los que sí jala, qué no está jalando y corregir, hacer el Exactamente. ajuste de Claro. tuercas que decías, Ese es el pero en punto. serio, Claro, no hacernos guaje, hacer los trajes a medida, verdaderos trajes a medida, informarle a tiempo a los maestros sobre sus resultados de evaluación, darle los cursos, darle el acceso con base en el mérito a sus premios, transparentar el concurso de las plazas, todas esas cosas que no están pasando adecuadamente ahorita, corregir en pocas palabras Bien. los errores de la implementación de la reforma educativa. Así de clarito. Tienen gran tarea los candidatos. Esa ese es la tipo gran de tarea, campaña. pero se requería precisamente esta claridad para que no nos perdamos, insisto, en medio de ocurrencias, en medio de hechos que podemos lamentar, ¿no? Y regresar, por supuesto, y del otro extremo, pues ser porristas, como tú mencionas, Marco, en Exactamente. ese sentido, agarrarlo mejor en este sentido, porque Exactamente. pues el asunto educativo, como muchos otros torales, no es un tema. Y es que es el tema toral, Es el porque tema, tiene, claro. ese tiene implicaciones para poder tener buena ciudadanía, Así es. para poder tener oportunidades Mejor de desarrollo, seguridad. de seguridad, No corrupción. impacto en las Exacto. oportunidades de justicia y Claro. demás. Y por eso es tan grave la tentación de usar como botín político la educación, porque ahí está, y no es solamente un solo candidato, son los tres, ya los tres están, a eso sí, no han dado específicas, pero ya todo el mundo prometió mayores salarios, Sí, sí. Ya se empiezan y a demás. pelear el voto de los maestros. Exactamente. Pero a ver, hay un tema que incluso lo manejó Blanca, ya sé que nos tenemos que despedir, pero si no te agarramos en este momento, va a ser más complicado. El hecho de que uno de los presidenciables se aproveche o tome a los sindicatos de campaña, no está tan mal si es que forman parte de la posibilidad de la mejora educativa en sus distintos rubros, ¿no, Marco? Pues sí, Porque además sí, existe, solo sí. ni modo, Claro. ni modo que Sí, los solo hagas a sí, un lado. estés no. dispuesto, sí, Pero el- sí, solo sí, direccionalmente. realmente, o sea, les pones los diques de que no se vuelvan juez y parte, que no se claro. vuelvan Eso es autoridad. Es que ahí está Y claro. ese ha sido el problema histórico de nuestro país, porque es, perdón, no es una posición antisindical, es señalar las cosas como han ocurrido históricamente. Claro. El CENTE se ha convertido a lo largo de la historia en juez y parte, en autoridad educativa, no solo en la federación, sino también en los estados. Y entonces, cuando ellos dicen, es que la autoridad, digo, oigan, pues a ver, el secretario de Educación de tal estado es parte del CENTE, el director general de Educación Básica es parte del CENTE, quien dirigía carrera magisterial es parte del CENTE. No le echen la culpa solamente a la autoridad. Bien. Exactamente. Perfecto. Marco, Gracias, gracias Marco. por estar con nosotros. Muchísimas gracias como siempre. Muchas gracias.